Hola, el vídeo de hoy se llama Un paseo por el rincón de una bruja blanca, y es porque quiero enseñarte el lugar en el que trabajo, donde leo el tarot, donde hago mis rituales, donde grabo mis vídeos, que aunque ya lo has visto en muchos de los vídeos, pero hoy te lo voy a enseñar al detalle. Cada rinconcito te lo voy a mostrar. Acompáñame. Es aquí en la calle Fernando Sobel, número 1, en el edificio Progreso, en la primera planta, en el número 35. Entra y siéntete como en tu casa. Bueno, pues te lo voy a enseñar absolutamente todo. Son dos salas, esta es un poquito más grande, la otra es un poco más pequeña, y te iré mostrando pues cómo guardo mis cosas y cómo uso cada una de las dos salas. Empezamos por aquí. Soy tarotista, atiendo las consultas de tarot aquí personalmente, pero también muchos me llamáis a través del teléfono. Bueno, pues este es el teléfono con el que atiendo las consultas que me hacéis por teléfono. El datáfono, porque cobro por tarjeta. Aquí pues tengo el ritual para los negocios, que vas a ir viendo muchas cosas que te voy a ir diciendo, que ya son vídeos que ya he publicado, porque este ritual, este tarrito para atraer clientes, ya lo tengo publicado en mi canal. Pero no te preocupes, porque de todo lo que yo tengo publicado, que vayas viendo por aquí, en la descripción del vídeo te dejaré un enlace para que puedas ver cómo se hace si no lo has visto. Este espejo tiene su historia, pero bueno, lo suelo utilizar en los rituales, en algunos rituales. Ahora mismo lo tengo aquí puesto de adorno. El elefante con el culo señalando a la puerta, con su billete, que también habrás visto el vídeo, mis tarjetas de visita. Esto es un incienso que yo preparo para mis rituales. Es una mezcla de distintos inciensos de poder que, mezclados todos juntos, pues tiene una potencia muy grande, y es lo que me gusta usar para hacer los rituales. Esto es un amuleto también para llamar clientes, que también está en mi canal, cómo hacer este amuleto. Bueno, una figura decorativa de la quiromancia, que también me gusta muchísimo. Libros pues de tarot, de magia, libros esotéricos, casi todos. Y bueno, y esto que tengo aquí abajo tampoco tiene mucho interés, porque son las cosas de limpieza, que bueno, pues como en cualquier local, oficina o casa, hay un sitio reservado para los útiles de limpieza, y a mí me ha tocado meterlo ahí. Los inciensos, las varitas. Este es el saquito para atraer clientes, que también está publicado en mi canal. Las 7 llaves para que me abran los caminos. Esto, como ves, está detrás de la puerta. Cuando me preguntáis muchas veces ¿dónde lo pongo? Pues las llaves detrás de la puerta, y el saquito pues yo lo tengo justo al lado de donde cobro. O sea, el saquito para atraer clientes lo tenéis que tener pues en la zona donde tengáis vuestros documentos del negocio, o donde tengáis vuestra caja registradora. Aquí la canela, que muchos la estáis usando ya, la canela con el lazo rojo, la herradura. Aquí también, si os fijáis, están esos dos alfileres cruzados con su hilo rojo, pues para que la energía negativa de las personas que puedan entrar aquí se quede fuera. De todo eso hay vídeo, pero como te he dicho, en la descripción del vídeo pondré todos los enlaces para que los puedas ver si no los has visto. Esa es la hierba de San Juan, que nos la trajeron Marina e Isabel cuando nos reunimos en San Juan, en Tarragona, y el próximo San Juan pues tenemos que quemarla. La Arcángel Miguel, la escoba, que la tengo preparada para la salud, el dinero y el amor. También hay vídeo, y también te mostraré cómo se hace por si no lo has visto. Si ahora tiramos por este lado, pues bueno, arriba tengo mis búhos, que me encantan los búhos. Tiene campanitas, la máquina del agua, que hay que estar hidratado. Esto es un bastón de poder, que se usa para cuando se hacen rituales en el exterior,
o incluso también para cuando uno va por el bosque a recoger hierbas y todo esto, vienen muy bien los bastones de golf. Tengo varios por aquí. Esta escoba, a mí me encanta esta escoba porque todo lo que tiene la escoba son cositas que me han ido regalando mis niñas. Aquí, por ejemplo, está la pluma que me la dio Isabel. Esto es una pluma de pavo real que me la ha mandado Cristina desde Estados Unidos cuando me envió arena. Y digo mi niña porque como va a venir al siguiente curso que se va a hacer aquí en noviembre, pues ya va a ser también una de mis niñas. Este es de Happy, de una vez de Anne. Esto me lo ha regalado Miriam. Esto, un saquito con todas las hierbas que se hizo el ritual de San Juan, que me lo ha regalado Marina Isabel. La tijera, que me la ha regalado Reyes. La mariposa, Mari Carmen. Agua del Nilo, que me trajo Águeda. Un incienso que me hizo Inma. Águeda y Inma la conocéis porque ya han hecho algún que otro vídeo. El corazón, que está ahí arriba, que me lo ha regalado Lourdes. Luego está este armarito, un armarito mini, una mini despensa mágica, que también tiene sus hierbas. Otro búho, ya te digo, me encantan los búhos. Este es el caldero que suelo usar para hacer cosas dentro, bien sean aceites, sales, para darle calor. Se le pone el fuego de una vela debajo y se hace ahí dentro. Cuando tenemos tiempo y paciencia, sale la verdad muchísimo mejor todo lo que se hace en el caldero con el fuego dentro. En este tronco, bueno, pues es un tronco que había cortado en el bosque y me lo traje porque me viene muy bien como altar cuando estoy haciendo distintos rituales. Si hay que hacer alguna petición o algo pequeñito, en el tronco pues queda muy bien. Este es el cojín que yo utilizo para meditar. Antes meditaba sentada en el suelo, pero ya me estoy volviendo muy cómoda y prefiero utilizar este cojín. Aquí, dentro de esta vitrina, tengo algunas cositas, un caldero porque no me cabían todos allí. En estos cofres suelo tener guardadas mis esencias, que las suelo usar pues para darle un poco de aroma a los aceites, a las sales. Yo solo lo uso para dar un poco de aroma. En estos baúles más pequeñitos, pues por ejemplo en este tengo llaves. Bueno, pues que se las pongo a las botellitas, a los amuletos. Me gusta ponerle llaves pues para que hagan los caminos. Tengo este peine, que es de madera, con la cabeza de un masái, que me lo ha regalado Reyes, que ha estado en Kenia y me ha traído varias cositas de allí. Y como dice que cada bruja tiene que tener su peine, pues este es el mío a partir de ahora. Y tiene mucho sentido, porque cuando hacemos un ritual nos ponemos una túnica, terminamos el ritual y nos quitamos esa túnica para que esa energía no nos la llevemos a casa. Pues el peine, porque eso también se queda en el pelo, así que después de hacer un ritual, con un peine de madera. ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, aquí atrás está el aparato de música, pues cuando medito me gusta poner un poco de música, cuando hago rituales también una música relajante. Y este es el sitio pues donde yo escribo, respondo a vuestros comentarios, escribo en Facebook, escribo en mi blog, a veces edito los vídeos también desde aquí. Y este es el sitio donde me pongo con el ordenador. Aquí hay más búhos. Esta brujita me la regaló Águeda. Es una brujita para traer el dinero, tiene ahí un billete. Y aquí tengo colgadas pues las hierbas que tengo secando. Aquí hay lavanda que se está secando, esta con flor morada para hacer la sal morada, que también la tengo secando, algarrobas, pino, olivo, sauce, laurel, palmera. O sea, aquí es donde yo pongo a secar mis hierbas. También te dije en un vídeo cómo tenías que preparar tus hierbas para ponerlas a secar. Aquí están mis aceites. Bueno, mis aceites.
aceites, hidrolatos. Estos son aceites de distintos tipos, de cebolla, de laurel, de canela, de ruda, de lavanda. Hay distintos tipos de aceites. Hay también el aceite de despojo, aceite para atraer el dinero, el aceite del amor, que también he hecho algunos vídeos y lo podrás ver. Y estos son polvos mágicos o polvos esotéricos, polvos para atraer la suerte, corderito manso, 7 potencias, ven a mí. Bueno, pues yo también he hecho ya algunos polvos mágicos que también están en el canal. Aquí abajo lo que tengo son los hidrolatos, que también se utilizan pues para limpiar amuletos, para consagrar las velas, para limpiar el altar. Aquí tengo agua florida, colonia ritual, colonia del éxito, agua de la buenaventura para limpiar las cartas del tarot. También tengo aguardiente, para hacer que se hacen muchos rituales con aguardiente, aceite de almendras. Aquí en este barril lo que tengo es una tintura pues para alejar el mal, pues porque muchas veces hago aquí rituales y hay una energía, una carga muy fuerte, y con esa tintura pues se limpia el altar, se limpia el círculo, se limpia todo, y esas energías que a lo mejor no me gustan mucho desaparecen. Luego está este armario. En este armario, pues bueno, aquí arriba es donde tengo distintas bandejas, canastos, ollas, que son las que veis muchas veces en mis vídeos. Aquí están mis túnicas y la ropa que uso para hacer los rituales. Las tengo pues de distintos modelos. La capa que uso para consagrar, verde, porque como lo que yo practico es la magia natural, pues tengo un tono verde siempre. Ahí abajo pues se puede ver que hay manteles, distintos manteles que utilizo para hacer rituales. Esto lo habéis visto muchísimo en mis vídeos porque me gusta sacar mucho este fondo. Pues bueno, esta es mi despensa. Aquí están pues todas mis hierbas. Abajo voy poniendo pues las cosas que tengo macerando: agua florida, tintura, potenciadores. Aquí pues suelo tener almacenada pues otro tipo, o sea, más hierbas para cuando se me van terminando, pues voy reponiendo. Que aquí pues eso, tengo mis paquetes de hierbas. Aquí tengo más frascos, aquí tengo oro para hacer polvo de oro, o muchos rituales de dinero le pongo el oro alimenticio, la glicerina vegetal para que no se me estropeen los aceites, la goma arábiga para espesar. Y aquí están las sales, los distintos tipos de sales que voy usando. La que vosotros conocéis mucho porque ya la hice en mi canal, también otras brujas han empezado también a hacerla, es la sal negra. Pues esta es la sal negra. Esta no la tengo publicada en el canal, es la sal morada o sal violeta. Huele de maravilla. La sal roja, que también la habéis visto que la tengo publicada. La sal dorada para traer el dinerito. Veis que a todas le pongo su piedra para que se siga cargando de la energía de las piedras. Esto es sal consagrada, en este caso la tengo con un cuarzo. Sal marina de grano gordo, o sea, no tiene más, pero lo único que está consagrada. Sal del Himalaya. Aquí abajo pues tengo el alambique, lo uso muy poco porque precisa de meter demasiadas hierbas para sacar una pizquita, entonces lo uso en casos muy puntuales. Prefiero usar el hidrolato. Aquí tengo más algarrobas que se usan para rituales de amor y de protección. Aquí en este baúl tengo las velas de té, que para consagrar vienen muy bien.
Aquí tengo algunas de mis piedras. Arriba puedes ver que tengo algunas ramas que son para hacer futuras varas de poder, que ya me he hecho algunas. Bueno, pues ahí para cuando tenga ganas de hacerme alguna más, ahí tengo que son algunas son de roble y otras de castaño. Esta es mi pequeñita botella de la abundancia. Soy un poco exagerada, lo sé, pero bueno, vi la botella, me enamoré de ella y lleva 2 kilos de cada cosa. Que la botella de la abundancia también tenéis el vídeo en la descripción, os dejo el enlace. De hecho, aquí en esta zona es donde suelo hacer mis cursos, que por eso digo que las plazas son limitadas, porque evidentemente muchas personas no caben. De hecho, en primavera del año pasado hicimos uno que hubo muchísimas personas y la verdad estuvimos un poquito agobiados. De hecho, aquí donde ves, esto es la pizarra, porque no tengo otro sitio donde ponerla. Aquí es donde yo, pues cualquier cosa que tengo que explicar, pues la escribo ahí y listo. Y luego se va. De hecho, te pongo una imagen pues para que veas cómo queda esta sala cuando se está haciendo un curso, que evidentemente pues quito todo lo que ahora mismo estáis viendo y está lleno de sillas. Aquí en esta mesita muchas veces hago rituales, los hago preferiblemente en la mesa grande, pero hay veces que también uso esta mesa para hacer rituales. Y ahora te voy a enseñar lo que tengo en esta sala. Y entramos a esta salita, que quizás es donde más tiempo paso, porque es donde leo el tarot, donde hago los rituales normalmente en esta mesa también, y es donde más me gusta estar, porque además tengo casi todas mis herramientas están aquí en esta sala. Aquí en este mueble es donde hago mis preparados, pues donde hago los inciensos, los polvos, los aceites, las aguas. Normalmente lo suelo hacer sobre este mueble. En este lado, aunque le queda poquita luz, tengo también una vela mientras que hago mis preparados. Este portavelas me lo regaló Paloma. Esto es un atado de salvia que es muy fácil de utilizar. Bueno, en mi canal tienes cómo se hacen este tipo de atados, este tipo de saumerios, ¿vale? Y la manera de usarlo es la siguiente: lo quemas con la llama de una vela, lo pones sobre la concha, pues para que no vayan cayendo cenizas, y por ejemplo con una pluma pues vas limpiando. Pues cuando aquí ha habido a lo mejor una persona que ha dejado muy mala energía negativa, incluso cuando una persona tiene mala energía negativa y necesita una limpieza, bueno, pues con la pluma se va pasando el humo de la salvia o del atado que hayas preparado por toda la estancia, por todos los rincones, por todas partes. Es una manera de limpiar. ¿Que se apaga? Le vuelves a dar fuego con la llama de una vela y de nuevo a limpiar. Es muy fácil de usar y es muy efectivo. A mí me encanta. Aquí tengo una bandeja, pues bueno, cuando estoy haciendo un ritual, pues intento tener preparado pues una bandeja pues con mi aceite de poder, tintura, potenciador, agua florida, polvos que me puedan hacer falta para el ritual que esté haciendo. Cerillas que no falten. Aquí no tengo mis grimorios, los tengo en casa. Aquí lo que tengo pues es estas libretas donde todo lo que voy haciendo voy apuntando, tomando nota y luego lo paso a limpio. En esta cajita pues suelo guardar mis 4 puntas que pongo alrededor de mi altar. Esto lo habréis visto en muchos de mis vídeos, que es la tinta mágica y la pluma pues con la que escribo las peticiones. Lápiz, también tengo lacra, el sello para cuando le pongo lacra a las peticiones, pues para sellar, que tienen el pentagrama. Aquí en este cajón, pues bueno, lo que tienen todas las brujas, o deberían tener todas las brujas, que son velas.
Y aquí, como a mí me gusta más hacer las velas que usar velas ya hechas, pues estas son las mechas. Estos son trozos de cera que luego voy derritiendo para hacer velas. Aquí hay algunas velas que ya he hecho. Aquí en este mueble, pues bueno, tengo más calderos de distintos tamaños y además de distintos materiales. Están los de hierro, de barro, de plata, mis aceites. Aquí están, bueno, los distintos tipos de aceites, más tinta mágica, pinturas, aguas que puedo ir utilizando pues en los rituales que voy haciendo. Aquí en este lado, pues bueno, están mis tijeras, llaves, velas. Aquí está Mus, que es el elfo de la amistad. Si quieres que una mala amistad desaparezca de tu vida, ten un elfo. Hace que desaparezca todas las malas personas, amistades, que sean malas personas para ti, te las quita, pero de manera radical. Tal como llegó a mi vida, las malas amistades desaparecieron. Eso sí, y deja hueco para las buenas amistades. Aquí están los distintos incensarios que voy usando. A mí me gusta muchísimo más utilizar el incienso natural que yo pueda hacer que las varitas que se compran ya hechas, pero bueno, las varitas vienen muy bien cuando se tiene incienso. Aquí están los molinillos, los distintos molinillos que uso, los morteros, frascos que me puedan hacer falta. Aquí todos los frascos de cristal para meter aceites, polvos y todas estas cosas que me hago. Aquí cuerdas, pues para hacer atados, para muchos rituales que llegan distintos tipos de cuerdas. También aquí están los clavos, que también se utilizan mucho en los rituales. A ver si hago pronto un ritual con clavos, que hace mucho que no utilizo los clavos en los rituales que saco en los vídeos. La escoba, esta escoba ya la hice en un vídeo. Este es el atrapasueños que hace Miriam. Aquí detrás, ¿qué hay? Pues mira, las sillas para cuando hacemos aquí los cursos, pues ahí están todas las sillas para las personas que vienen a los cursos. Vamos a ver, ¿qué más? Aquí en este otro lado, mi pequeña caja donde yo llevo mi altar, pues cuando tengo que hacer un ritual en casa o tengo que ir a algún otro sitio que no sea aquí para hacer un ritual, pues llevo mi altar en esa caja. Y aquí, como puedes ver, está el congelador, porque muchos rituales pues conlleva el que se congele los restos del ritual. Ahí también está congelado, porque ya habéis visto también un vídeo en el que digo cómo congelar pues el mal que hace una persona. Muchos que se dedican también a la magia dicen que como que una bruja blanca congela, porque eso está mal, y ponen el grito en el cielo. Bueno, pienso yo que es porque no se han visto el vídeo donde yo lo explico. Yo no congelo personas, evidentemente, aquí no me caben. Yo lo que congelo es el mal de las personas. Y para eso tengo yo aquí mi congelador. Aquí tengo las distintas varas de poder que yo me he hecho, que también hay un vídeo donde explico cómo hacer las varas de poder. Aquí tengo pues algunos de mis péndulos, pero el que tengo al uso lo suelo tener en esta cajita aparte. Pues cuando necesito consultar el péndulo, bien en un ritual o en alguna consulta que se esté haciendo en ese momento, de momento ahora estoy usando este. Aquí tengo pues todo el menaje, es decir, platos, cuencos, cucharas, todo lo necesario, la jarra, vasos para poner velas, para hacer velas. Tengo todo tipo de recipientes que luego pueda necesitar para hacer los rituales.
Aquí en este cajón tengo pues también algunas de mis barajas de tarot, el tarot masónico, el chi, el tarot de los ángeles, la baraja gitana rusa, el tarot de los hechizos, de la buena aventura, bueno, distintas barajas de tarot. Aquí está toda la parte más administrativa, porque al fin y al cabo esta es mi empresa y este es el libro de factura y el sello, que no sé si sabíais que a cualquier tarotista que os cobre, ya sea voluntad o un precio, si le pedís una factura está obligada a darosla, que los tarotistas trabajamos de manera legal. Tarotistas, brujos y brujas, hoy en día existimos para Hacienda. Sí, y si alguien se niega a darte una factura, que sepas que está trabajando de manera ilegal. En este último cajón pues están todos los dosieres que yo entrego a mis alumnos en los cursos, los dosieres y los certificados como que han hecho el curso. En esta bandeja, que es una que tiene forma de pluma, que me la ha regalado Miriam, tengo aquí unos inciensos, unas varitas de incienso que ha hecho Águeda. Huelen muy bien, funcionan muy bien, pero todavía hay que perfeccionarlos un poquito. Así que a ver si lo perfeccionas rápido y nos dice cómo se hacen estas varitas de incienso. Mi placa de plata que me envió YouTube, gracias a vosotros. Los rituales de Madrid. A mí me gusta cuando la gente gana su botón de plata, la enseña y se ve que tiene su nombre, el nombre de su canal. Bueno, pues aquí tengo algunos pentáculos que le pongo a los amuletos y uso en los rituales. Aquí tengo mi anillo de poder, lo uso sobre todo en los rituales ceremoniales, pero bueno, lo puede usar también en cualquier otro ritual. El anillo de poder o la joya de poder se adquiere cuando recibes tu ritual de iniciación. Esta pirámide que también me la regaló Miriam, aquí guardo pues amuletos y aquí guardo piedras. Y en este lado del armario, pues bueno, en la parte de abajo, pues portavelas, que tengo que tener muchísimos portavelas, porque siempre me quedo corta de portavelas, incensarios, cerillas, que las cerillas tampoco deben faltar, y bueno, y 4 cosas que puedan necesitar, pues eso, para hacer rituales. En esta esquina tengo la fuente de agua corriendo, porque según el Feng Shui, esta es la esquina del dinero y tiene que haber agua corriendo, entonces por eso está en esta esquina. Además a este agua muchas veces le echo unas gotitas de agua florida o de polvos de oro para que el dinero, la suerte, la protección, la fortuna fluya. Oye, esas cosas pues poco a poco pero van funcionando. Aquí tengo a la Virgen del Pilar, que me la regaló Marisa, que me la envió desde Zaragoza. El Arcángel Miguel. La pirámide, que está cargando un casiotrino, una amatista, la geoda con el ajo macho, la tengo ahí cargando y con su cara mirando al norte, porque el norte lo tengo ahí, en esa dirección. El cuenco, con el que muchas veces paso el sonido por encima de los rituales. Hay veces que uso una campana, pero si el ritual no necesita un sonido tan estridente como el de la campana, pues se pasa el del cuenco. Este es también un cuchillo con una cabeza de masái, es un cuchillo de madera que también me lo ha traído Reyes junto con el peine, y lo voy a consagrar y lo usaré en algunos rituales para cortar también el mal. Esta hada me la regaló Inma, esto es un troll que me regaló Agnes, un árbol de amatistas que me ha regalado Miriam, distintas plumas, todas estas plumas de pavo real auténtico me lo regaló Reyes, esta me la ha regalado Isabel, y aquí pongo también pues distintas plumas que me voy encontrando, van llegando de alguna manera. Ariel,
que es el que más, el elfo que más he sacado en mis rituales. Ariel fue el primer elfo que llegó a mi vida, es el elfo de los 4 elementos, es el elfo de la naturaleza y me encanta. Y aquí tengo a Puck, que es el más simpático de todos, es el elfo de la suerte. Todos estos elfos que yo tengo son de Pep Català. También en la descripción del vídeo dejaré un enlace, que aunque no me llevo comisión ni nada, pero como muchos me preguntan que dónde podéis comprar los elfos, yo os voy a dejar un enlace con la página de Pep Català para que compréis vuestros elfos si queréis, claro. Aquí está la arena que me habéis enviado, que estoy encantada. Esto es una maravilla porque esa arena, pues creo que de todos los mares, creo que de todos los continentes tengo arena. Le tengo puesta una barra de amatista, pues para que se vaya cargando con la energía de la amatista. Y la cubro pues con este pañuelo de seda. Aquí está la escalera de la bruja. Esto no he enseñado yo todavía en ningún vídeo cómo se hace, ¿vale? Y lleva puesto pues bueno, los elementos que yo necesito en mi altar tener con esta escalera de la bruja. Esto también me lo envió Marisa junto con la Virgen del Pilar, que esta es la medida de la Virgen del Pilar. Y lo tengo aquí, en este rinconcito. Esta es mi primera baraja de tarot. Con esta baraja comencé yo a aprender a leer el tarot. Entonces le tengo un cariño especial y por eso la tengo aquí enmarcada. Aquí está mi altar. Esto es un plato de altar que también me regaló Miriam. Y como no me cabe, pues lo tengo sobre el altar y lo tengo tapado con esta seda morada. Y mi altar, bueno, el altar ya os lo enseñé en un vídeo, así que no voy a sacar ahora todas las cosas de mi altar, pero ahí es donde yo tengo guardado todo lo que pongo en el altar. Aquí pues hay distintos manteles que puedo utilizar también para hacer rituales, para poner sobre el altar. Aquí pues pañuelos o paños blancos, rojos, que utilizo pues para tapar muchos preparados. Aquí saquitos para hacer amuletos. Y aquí es donde yo leo el tarot todos los días. Cuando me llamas por teléfono, pues aquí estoy para que te visualices, aquí estoy yo leyéndote el tarot. Y cuando viene alguien a una consulta presencial, pues se sienta ahí delante. Y yo guardo las barajas de tarot en estas bolsitas que me hizo Inma. Aquí este es el tarot de Rider, que es el que estoy utilizando ahora. Aquí con una T y una A, porque era para el tarot de los ángeles. Y aquí guardo pues el tarot de los ángeles, que también lo uso muchísimo. Y bueno, y este es mi rinconcito mágico. Aquí es donde estoy todos los días, aquí es donde me paso muchísimas horas, pues eso, leyendo el tarot, haciendo rituales. Aquí es donde grabo mis vídeos, porque muchos rincones los conocerás de muchos vídeos que tengo grabados, porque los grabo prácticamente todos aquí. Aquí es donde hago mis cursos. Aquí es donde la semana pasada vinieron mis niñas a practicar magia. Estuvimos hasta las 3 de la madrugada, que casi vienen los bomberos, y lo pasamos genial. El próximo curso, si has visitado mi web, lo tenemos ya para primeros de noviembre, coincidiendo con la Noche de las Brujas, que es cuando se deben iniciar en la magia las brujas. Y espero haberte enseñado todo. No sé si me ha quedado algún rincón, pero bueno, si me ha quedado algún rincón por enseñarte, en el próximo vídeo te lo enseño. Si te ha gustado, dame un like, te suscribes, activas la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.